Gloria a Dios para siempre. Es una bendición nuevamente estar con ustedes. Dios les bendiga a cada uno. Todos hemos escuchado estos días la frase quédate en casa. Quédate en casa. Yo quiero compartirles del soldado que no hizo caso a esa orden. Había un soldado muy especial que era miembro de la guardia personal del rey más poderoso que tuvo Israel y el rey más famoso que todos conocemos, que se llamaba David. El rey David llegó a tener un inmenso ejército y llegó a convertir a la nación de Israel en la potencia más grande de ese tiempo. Conquistaba a diestra y a siniestra. Ningún enemigo podía detenerlo. Llegó a tener un ejército de más de 1.3 millones de soldados. Imagínense. Qué tremenda cifra. Bueno, eso es el doble de toda mi provincia de Formosa aquí en Argentina. Y más todavía. Y dice que ese fue un ejército muy grande. Pero había un grupo muy pequeño, 37 soldados para ser exacto, que están detallados sus nombres y son conocidos como los valientes de David. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 39 se detallan sus nombres. Y dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y en el verso 39 y último verso dice, Urías Eteo. 37 valientes por todos. Estos hombres eran muy especiales. Se habían unido a David en un momento muy difícil de su vida cuando él huía del rey Saúl, quien lo quería matar por celos y por envidia. Él había matado al gigante Goliat. Y luego el rey lo perseguía. Lo que conocemos la escritura sabemos esto. Y en aquel momento difícil para David, se unieron a él varios hombres en la misma situación, endeudados, afligidos y con muchos problemas. Pero vieron en David una esperanza, un líder. Y fue un grupo como de 400 hombres. Llegaron a ser su guardia personal, pero dentro de este grupo volvió a reducirse un grupo muy especial que eran 37. Los valientes más feroces de todos los guerreros que tenía David. Urías Eteo. ¿Quién era Urías? ¿Quién fue este soldado que no se quedó en su casa? El soldado que no quedó en su casa era un descendiente de la antigua civilización hitita, quien llegó a ser un gran imperio en los siglos pasados a que se estableciera Israel en Canaán, así como el imperio egipcio, el imperio babilonio. También estaban los hititas, una gran civilización que hasta dos siglos anteriores se encuentra a través de la arqueología varias de su legado para la humanidad, digamos. Los hititas, cuando Israel toma Canaán, parte del grupo hitita dominaba la tierra, porque la tierra de Canaán, en esa tierra habitaban muchas naciones, muchos reyes. Después de una guerra que duró 7 años, Josué logra conquistar toda la tierra, mas no por completo. Conquistas, para ser exacto, 31 reyes con sus ciudades. El resto debía seguir haciendo Israel, en lo cual falló por el pecado, por dejarse arrastrar por esas naciones. Urías era un descendiente de los hititas, nación que habitaba allí en Canaán, pero Urías se había convertido al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Tal es así que su nombre significa mi luz es Jehová. Y fue un soldado que, hermanos, llegó a ser un gran ejemplo para este tiempo. Estaba meditando hace poco la palabra de Dios y lloraba mientras leía. Busque su Biblia en Samuel, capítulo 11. En Samuel, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, la Biblia nos relata la caída de David con Betsabé.
Y dice en el primer verso, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea que David se quedó en su casa. Se quedó en su casa cuando era tiempo de guerra, hermanos. Y presta atención a lo que vamos a hablar, que es muy importante. Dice la palabra de Dios, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Mujer de Urías Eteo, uno de los valientes de su guardia personal. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Concibió la mujer, envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Urías Eteo estaba en el campo de la batalla, junto a Joab, junto al ejército del rey. El rey siempre salía a la guerra, mas en esta ocasión decidió quedarse. Hermanos, no es tiempo de quedarnos en la casa sentados. No es tiempo de quedarnos en casa sentados, somos soldados del reino. Si los templos están cerrados por orden del gobierno de turno, en casi todos los países del mundo, hermanos, nosotros tenemos que seguir haciendo guerra espiritual. No podemos dejarlo tan fácil al enemigo. Somos soldados del reino de Dios y es tiempo de despertarnos como iglesia. Ahora me impresionó tanto cuando Urías Eteo viene a David. Por orden del rey lo mandó a llamar. Y dice la palabra de Dios. Entonces David envió a decir a Joab, general del ejército, envíame a Urías. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Hipócritamente. A David no le interesaba eso. David quería tenderle una trampa a Urías, ordenándole que vaya a su casa, se acueste con su mujer y así tape el pecado que él había cometido, porque la mujer, quien él había tomado, Betsabé, había quedado embarazada de él. Entonces, dice el verso 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, del pueblo y el estado de la guerra. Y después dijo el rey a Urías, descienda a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hizo caso omiso a la orden quédate en casa. No descendió a su casa e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? ¿Por qué no te quedaste en tu casa? Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Aleluya. Fíjese lo que le dice este soldado al rey. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el general, y los siervos de mi señor en el campo de batalla. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Es tiempo, hermanos, de despertarnos y de tener este espíritu guerrero como Urías. Muchos están haciendo caso, quédate en casa a comer, a beber. Dice que una de las cosas que más está creciendo en este tiempo es la obesidad, porque están en la casa solo comiendo, y el pueblo de Dios tiene que despertar, que es una guerra espiritual. Estamos en los tiempos postreros, en el tiempo de levantarnos como hijos de Dios a pelear con las armas que Jehová de los ejércitos nos ha dado, que no ha pasado de moda, que es la oración, que es la adoración, la lectura de la palabra, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, que son armas poderosas contra las huestes espirituales de maldad. Entonces usemos lo que Dios nos ha dado. No podemos quedarnos comiendo, durmiendo todo el día
y dándole solo el gusto a la carne. Es tiempo de despertarnos como iglesia, mis amados hermanos. Es tiempo. Urías dijo, no me quedo en casa nada. Durmió al frente de la puerta del palacio. Y cuando el rey se enteró, dijo, ¿qué pasa? ¿No te dije que te quedaras en casa? Soldado, él dijo, no puedo quedarme yo en mi casa sabiendo que mi general está en el campo, que los soldados están en el campo, que el arca está en tiendas. Y yo quedarme en mi casa indiferente, yo siendo un soldado, quedarme en mi casa, no, aunque tú me hayas ordenado, no me quedo en casa nada. Es tiempo, hermanos. Hay cuántos soldados que están peleando y tú y yo vamos a quedarnos indiferentes, comiendo, bebiendo y durmiendo. Es tiempo de despertar. Y fíjese lo que pasó, mis amados. Dice David, le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aún drogado, no cambió su convicción, porque el rey le dio alcohol y lo embriagó. Fíjese hasta dónde el pecado tras pecado de David, pero eso es otro tema. Yo me centro en lo que fue la posición firme, la vida espiritual de este soldado intachable que se llamaba Urías el Eteo. Él, aunque lo emborrachó el rey, salió y durmió en su camita que improvisó allá a la puerta del palacio otra vez. No fue a su casa. Y a causa de esto el rey luego lo envió al campo de batalla con una carta que llevaba su propia condena de muerte sin él saberlo. En sus propias manos llevaba. Y así fue que él perdió su vida, pero no perdió su convicción. Cristo ha dicho, si alguno quiere salvar su vida, puede perderla, pero si alguno pierde su vida por causa de mí, la ha ganado. Eso es el ser cristiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis amados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar durmiendo y comiendo? ¿O vamos a buscar a Dios y a echar fuera toda fuerza diabólica que opera en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestras naciones, y que quiere llevar las almas a la condenación eterna? Porque es tiempo de levantarnos, es tiempo de buscar a Dios. Así que seamos como Urías. Seamos como Urías. No me quedo en casa nada. Soy un soldado que tiene que estar despierto. No llamo, obviamente, a desobedecer ninguna ley terrenal. Pero los que somos espirituales entendemos qué es lo que está pasando. Busquemos de Dios y dejemos a un lado las cosas de la carne. Dios le bendiga muchísimo. Será hasta la próxima. Es un gusto, como siempre, los saluda Ángel Mencia, soldado de Jesucristo. Amén.